Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Saludos entrañables en el nombre del Señor. Hoy me van a permitir que haga una pausa con el estudio de Apocalipsis que estábamos haciendo para hacer un inciso, para explicar alguna cosa que creo que es conveniente para que las personas estén prevenidas de alguna manera y no rechacen este mensaje que es de alguna manera nuevo, ¿no? Yo cuando salí del sistema denominacional en el que estaba con mi esposa hace ahora casi ya 12 años, pues lo hicimos por la puerta grande, en el tiempo del Señor, con el favor del liderazgo, en el momento más dulce y en el que mejor era considerado yo en el ministerio internacional en el que estaba. Y bueno, pues poco después de salir, por esas casualidades entre comillas, ¿verdad?, que el Señor propicia, pues me topé con la revelación de Stephen Jones. Yo estaba ya un poquito preparado por los autores que había venido leyendo en los últimos años, entre ellos los que llamo algunos de ellos que yo llamo precursores de tabernáculos, como Martin Stendhal, como Josh Warnos, como Clayton Moore, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, de alguna manera estaba ya un poquito preparado para recibir esta nueva revelación, ¿no? Ustedes saben que la luz cuando viene, la luz nueva cuando viene y uno está pues medio a oscuras, pues lógicamente de momento como que a uno lo ciega y lo echa para atrás. Así nos pasa con las nuevas revelaciones, porque nos resistimos a recibir esa nueva luz, porque choca en algunas cosas frontalmente con ciertos postulados que teníamos pues prácticamente como cosas que teníamos que, como doctrinas fijas, inamovibles, como dogmas, ¿no?, que teníamos asumidos después de tantos años. Supongo que ustedes, yo por lo menos llevaba ya 22 años aproximadamente o algo así en el pentecostalismo. Entonces, pues bueno, yo salgo, me topo con esta revelación tremenda y tengo que orar mucho porque es una revelación nueva y no quiero desviarme en modo alguno de esto, ¿no? Entonces, como yo sé que los estudios que estamos trayendo y los que vamos a traer, esta nueva revelación de tabernáculos, rompe algunas de las vacas sagradas, de los becerros sagrados del pentecostalismo que por tantos años habíamos aceptado como ciertos, pues lógicamente uno tiene que ir con mucho cuidado y con mucho tiento, ¿no? Y entonces pues yo voy a hacer hoy el estudio de un artículo mío que preparé, pues relatando esta experiencia mía en esta incursión, en esta transición a tabernáculos, y ustedes van a ver, quizás se puedan sentir identificados y quizás con esto pues ustedes van a estar prevenidos para que el diablo no les engañe. Y tengan presente que siempre tenemos que estar dispuestos a cualquier cosa que el Señor nos entienda, nos diga que tenemos que hacer, aunque eso choque frontalmente con creencias, digamos, casi ancestrales, pero que no son correctas y que tenemos que estar dispuestas a cambiarlas porque tenemos que seguir creciendo. Que no nos pase como a los judíos en el tiempo de Cristo, que no recibieron la nueva cosa,
que era el cristianismo, ni siquiera como aquellos cristianos que se negaban a dejar pues el viejo templo, los sacrificios y todo eso, y el Señor tuvo que venir y destruir aquello, destruir el templo y dispersarlos para que realmente entendieran que Pablo estaba hablando de una cosa diferente y de una cosa nueva. Y que eso era lo que el Señor quería y eso era lo que había que aprender y lo que había que continuar. Entonces, pues escribí un artículo que se llama... Perdón, yo no sé por qué me ha salido esto. Este es, yo creo, sí. Ah, aquí está. Se me había movido la página, no sé cómo. El caso es que el artículo se titula, pues, mi experiencia de traducción de la obra de Stephen Jones, un testimonio de José, administrador del blog. Este, para el que no lo sepan, es el segundo de mis blogs. El primero fue Finisterre al borde del Jordán, el libro que estudiamos recientemente, y este es Tabernáculos, donde, pues digamos que aquí mi mentor básicamente pues ha sido Stephen Jones. Tiene una preeminencia muy importante, no, el blog no está dedicado solo a él, por supuesto, sino que hay muchas cosas mías y de otros autores. Y entonces, pues lo pueden encontrar aquí en el blog, Tabernáculos, y bueno, yo ahora lo voy a leer en concreto más bien del archivo de Word, o digamos, bueno, en este caso es de OpenOffice, para comentarlo con todos ustedes y para que pues estén vacunados contra engaños del enemigo que quiera distraerlos de poder transicionar a esa nueva edad que estamos transicionando, que es la revelación de Tabernáculos, el vino nuevo de Tabernáculos. Bien, experiencia de traducción de la obra del doctor Stephen Jones, José. Está escrito en primera persona del plural, pero el autor soy yo y la experiencia es mía y de mi esposa. Esto lo acabo de revisar ahora en junio de 2022 también. La otra revisión se hizo en marzo. Y dice así: con la publicación de la novela Las lágrimas de mi padre, el día 17 de agosto del 2017, terminamos la obra de traducción de todo lo publicado por el Dr. Stephen Jones en su blog, en su página web, salvo que se nos haya olvidado algo. En lo sucesivo seguiremos traduciendo simplemente lo que él vaya produciendo día a día y revisando los libros que ya hemos publicado. Comenzamos con esto el día 28 de marzo del 2014, o sea, ya han pasado unos años, como ven, en que yo he estado incursionando fuertemente en esta nueva revelación de Tabernáculos. Del 14 al 22, pues ya son 6 y 2, 8 años. Y eso se empezó, como les decía, con el libro El trigo y los asnos de Pentecostés, que con los 84 libros que le siguieron hacen un total, o hacían en aquel momento un total de 85 libros, unos más cortos, otros más largos, pero 85 libros. Esto habrá supuesto, unos cálculos aproximativos, a esa fecha unos 1730 artículos o weblos, tal vez unas 20.000 páginas y casi 3 años y medio de trabajo, por un total de unas 3.000 a 4.000 horas de lectura-traducción, ¿no? Tradujimos también lo que ya estaba en español en la web de God Kingdom Ministries, porque las traducciones nos parecieron que no eran suficientemente buenas. Parecían más bien traducciones automáticas o poco más. Para el trabajo empleamos varios traductores en línea como Google y Bing, y a veces el del periódico El Mundo para las aclaraciones. Y cuando esto no bastaba, pues usábamos el buscador del navegador, que nos ofrecía recursos de múltiples diccionarios como el Word Reference, el Wiki Cristiano, el Urban Dictionary, y etcétera, ¿no? Que nos resultaron muy útiles para frases o expresiones modernas o difíciles de traducir. Siempre usábamos como base Google, y cuando la traducción de Google no era satisfactoria, casi siempre nos ayudaba el Bing de Microsoft. Si no, el traductor del diario El Mundo, y si no, recurríamos
al navegador. Por supuesto, siempre orando que el Señor nos diera el sentido espiritual que quiso expresar a través del autor. Creemos que Él vino siempre en nuestra ayuda. Al principio no fue muy sencillo, pero según avanzó la tarea y aprendimos las palabras que los traductores siempre rendían mal, ya las corregíamos directamente. La verdad es que a estas alturas traducir a Stephen Jones es bastante más fácil para nosotros, porque hemos llegado a conocerle en su forma de escribir y lenguaje. Ha sido una experiencia gratificante y hasta hemos aprendido algo de inglés, pero seguimos anhelando el don de lenguas humanas y el don de interpretarlas para no tener que recurrir a los traductores y poder entenderle. Quiera Dios que nos dé algo de esto algún día. O si no, que nos lleve a algún país de habla anglófona donde lo tengamos que aprender forzosamente, cuando estamos dispuestos a ir a donde el Señor nos quiera llevar. ¿Cómo es posible que alguien que no sabe inglés haya realizado semejante trabajo sin ninguna otra motivación, remuneración que el servicio al Padre? Déjennos explicarnos. Conociendo ya por muchos años el mensaje de salir del mundo religioso denominacional babilónico, el sistema de iglesias, el cristianismo, como se conoce, esperamos el momento del Señor para sacarnos de él, cosa que ocurrió a comienzos del año 2011. Salimos por la puerta ancha tras 11 años en un ministerio cristiano internacional que nos franqueó el propio liderazgo con su apoyo, y salimos en nuestro mejor momento en tal organización. Con esto, como esto se realizó en la voluntad y el tiempo de Dios, no tuvimos síndrome religioso de abstinencia alguno, como dicen aquí en España, no tuvimos mono, síndrome de abstinencia, sino una sensación de libertad, alivio, expectación y algún cosquilleo en el estómago, pues salimos por la fe ya cincuentones y sin ningún soporte financiero, mobiliario o inmobiliario, salvo un trabajo temporal para 3 meses que yo tenía en aquel momento, me quedaban 3 meses, y otro trabajo aún más precario, de los que obteníamos ingresos menores que los mileuristas, y en el caso de mi esposa, para cubrir una baja de enfermedad, es decir, que podía haber sido solamente para un día, para una semana, o no sé, pero que el Señor prolongó hasta los 6 meses en su misericordia porque lo necesitaba. Alquilamos una habitación en un apartamento compartido y así hasta hoy nos ha guardado y provisto el Señor, quien ha ido mejorando nuestra situación económica gradualmente en las 5 mudanzas que hemos realizado en estos 6 a 7 años, siempre compartiendo apartamento con otras personas. Quiero decirles que hoy en día el Señor, al releer esto, me mostraba cómo mucho de lo que aquí está escrito ha sido profético y el Señor ha cumplido por todas esas cosas o esas intuiciones que yo tenía de lo que iba a venir. Y de hecho, en cuanto a esto, pues les podemos decir que a estas fechas el Señor, ya hace como 2 años, justo con los comienzos del COVID, pues nos regaló un apartamento, y literalmente fue un regalo, porque vino a través de una herencia de alguien que no era familiar nuestro. No les digo más, pero que sepan que el Señor es bueno y poco a poco nos va prosperando. Durante los primeros 3 años en el Señor nos condujo a seguir el hilo de algunos autores como Martin Stendhal, Josh Warnock, Clayton Moore. Este hilo vino, casualmente, entre comillas, de Colombia a través de mi esposa. También otros autores eran Charles Newell, George Davis, Michael Clark, etc. Pasada esta etapa, por casualidad de nuevo, entre comillas, y buscando más literatura de Bill Britton, que era otro de los autores que habíamos leído cosas muy interesantes, dimos con un escrito del doctor Stephen E. Jones, El Jubileo, se titulaba El Jubileo, del que uno de los capítulos, eran 2 capítulos, estaba escrito por él y otro por Bill Britton. Dado que no encontrábamos más literatura de Britton, o Brighton, como se pronuncie eso, la casualidad de nuevo nos movió
a visitar la web de God's Kingdom Ministries, particularmente la sección de libros en castellano, y empezamos a leer con mucho temor y temblor. Leímos varias cosas y aunque había algunas espinas entre comillas para nosotros en aquel entonces, mezcladas con mucha carne buena, proseguimos leyendo con constante oración al Padre para que no nos dejara ser desviados por falsas doctrinas. Adentrándonos más y más pudimos identificarnos con muchas cosas que confirmaban lo que habíamos aprendido en nuestra personal escuela del Espíritu, por lo que a pesar de las espinas que nos asustaban, entre comillas, pudimos continuar siempre orando que el Señor nos guardara de desviarnos del camino recto. También sabíamos que la fe tiene un componente de riesgo, porque crecer es cambiar y atreverse a cambiar requiere fe. De hecho, siempre creemos que tenemos las doctrinas perfectas hasta que las cambiamos, ¿verdad? Que a ustedes les ha pasado como a mí. Y además éramos conscientes de que Dios es capaz de ayudarnos a discernir para poder entresacar lo precioso de la vil y para escudriñarlo todo y retener lo bueno, como su palabra, a través del apóstol Pablo, nos exhorta a hacer. Por tanto, proseguimos y avanzamos apartando las espinas, lo que no entendíamos al momento o chocaba con nuestras viejas doctrinas, e ingiriendo la carne, tal como hacemos al comer un pescado, el cual no tiramos por causa de las espinas, sino que las apartamos e ingerimos por la parte buena. Fuimos convenciéndonos más y más de que esta tarea era nuestra comisión divina. Eso lo hemos puesto en negrita. Esta tarea era nuestra comisión divina para ese tiempo, y en todo momento nos sentimos capacitados, alentados, con frescura y disfrutando, a veces incluso con verdadera fruición, esta nueva revelación que nos estaba llegando. Conscientes de que estábamos adentrándonos más y más en la tierra prometida para nosotros y para la Iglesia en esta era, y haciendo partícipes al pueblo hispano de muchas buenas noticias acerca del reino. También es cierto que en el último año estuvimos deseosos de concluir y poder comenzar el repaso de lo traducido para así poder entrar en una nueva etapa. Además, de todos es sabido que Dios se sirve de lo necio para avergonzar a los sabios y de lo que no es para anular lo que es. Su gracia resalta mucho más cuando pinta sus obras de arte con pinceles defectuosos como éramos nosotros. Tal vez esa sea la razón principal de haber escogido para este trabajo de traducción a alguien desconocedor del inglés. Como ven, el Señor tiene mucho humor. A pesar de ese teórico hándicap, porque Dios nos había previamente capacitado para hacer el trabajo, la traducción realizada nos parece de un nivel aceptable, incluso teniendo en cuenta los erroncillos por causa de la premura. Que creemos no impedirán su correcto entendimiento, aunque eso deberán juzgarlo ustedes. De hecho, pues ya eso está aquí, lo añado ahora. Después de acabar con todos esos libros, pues hemos empezado una revisión y hay un capítulo en ese mismo blog que les he mostrado antes de Tabernáculos que dice libros revisados de Stephen Jones, donde hay una serie de libros que han quedado ya muy buenos, porque leyéndolo de atrás pues me doy cuenta que no estaban tan buenos como yo creía. Un traductor profesional no creyente o un creyente sin la suficiente madurez para enfrentar este tipo de revelaciones probablemente no hubiera podido hacerlo por falta de suficiente entendimiento espiritual. Diciendo esto, no nos atribuimos madurez plena, digamos que nos consideramos maduros creciendo en madurez. Al toparnos con tanta bendición, con tantas cosas espirituales profundas, se nos presentó el dilema de proseguir leyendo o contenernos y volver atrás y releer
para asentar y profundizar, pero el Señor pareció querer que siguiéramos avanzando, aun a pesar de nuestra preocupación al respecto, pues Él sabía que al ir leyendo libro tras libro, muchas de las ideas serían corroboradas, asentadas y encarnadas, y otras aclaradas, y que de todos modos al final quedaría un importante pozo que más adelante se podría asentar y acrecentar aún más. Y así ha sido. También nos dimos cuenta de que había algunos libros clave para poder entender el resto de los libros de Stephen Jones. Sin la base que proporcionan esos libros, sería muy difícil entender al autor y no sospechar de las muchas cosas raras y nuevas desconocidas para nosotros. Especialmente nos referimos a la lucha por el derecho de nacimiento, o la primogenitura, la lucha por la primogenitura, y sobre todo al libro Secretos del Tiempo. Con el fundamento de estos libros tuvimos un buen soporte para entender las, entre comillas, predicciones, aproximaciones o tentativas del autor en cuanto a fechas que él llama de vigilancia u observación y los ciclos proféticos. La lucha por el derecho de nacimiento, primogenitura, recoge la historia de lo que se llama el pleito de Sión, que nace con Esaú y Jacob, hasta nuestros tiempos con el sionismo, donde se manifiesta otra vez precisamente Esaú a través del sionismo. Y el libro Secretos del Tiempo analiza los libros proféticos. Stephen Jones había leído algún autor que abordaba este tópico, pero él lo ha profundizado y entonces, debido a esos ciclos proféticos, él ha podido analizar muy bien los kairos y el kairos en concreto el que nos ha tocado vivir. Entonces yo les recomiendo esos dos libros si van a comenzar a leer, a estudiar los libros de Stephen Jones, que comiencen leyendo esos dos libros. Estos libros los releímos, revisamos y corregimos, lo que fue de gran utilidad. También los estudios de Apocalipsis y de la historia de la Iglesia. Es decir, Stephen Jones ha cogido el Apocalipsis con esta nueva revelación, como les decía el otro día cuando estudiamos Apocalipsis, y lo ha traído a su contexto real, que es histórico, y también lo entronca en los acontecimientos históricos pasados y presentes que nos ha tocado vivir en los últimos 200 años de allá para acá más o menos, ¿no? Y después la historia de la Iglesia, él se tomó también la molestia de ir hasta el principio y reconstruir esa historia de la Iglesia. Entonces, con esas bases, él pudo realmente hacer un trabajo excepcional. Repetimos, también los estudios de Apocalipsis y de la historia de la Iglesia, por su carácter general o básico, ayudan a contextualizar todo lo demás, actuando como los bordes o marco del puzzle que ayudan a encajar el resto de las piezas. Recomendamos al lector seguir también las instrucciones y el orden de estudio que el propio autor recomienda a la hora de enfrentarse en su obra en su página de God Kingdom Ministries. Nos chocaron algunas cosas de Jones, particularmente en negrita el modo en que él lee, entre comillas, lee las noticias de actualidad. Por ejemplo, usar el nombre de un caballo de carreras, la muerte de una estrella del deporte o cosas similares para discernir y confirmar asuntos proféticos. Pero creímos que Dios puede usar perfectamente esas cosas y que se comunica con cada cual como Él quiere. Las muchas veces en que los vaticinios de las fechas reloj o de vigilancia fallaban, nos desanimaban y confundían, hasta que más adelante entendimos que solamente se trataba de aproximaciones, tentativas o posibilidades y no de profecías o palabras proféticas. Nos asombraban como si de una novela de Indiana Jones, nunca mejor dicho, jajaja, se tratara, las historias que cuenta sobre los sabios chinos de la Sociedad del Dragón y el oro y otros asuntos que parecían sacados del mundo de la conspiración o conspiranoia, pero de esa mala o desinformativa, porque paradójicamente la mayoría de las llamadas teorías de la conspiración
por los medios oficialistas son ciertas, y de hecho les está hablando una persona que según ello pues es un conspiranoico. Su opinión y o relación con líderes cristianos como Rick Joyner, caballero de la Cruz de Malta, o el predicador con caché de Jet, Miles Munro, que no nos ha querido explicar, quedan como parte de nuestros interrogantes, aunque sabemos que todos podemos empezar bien y desviarnos en algún punto del camino. También nos entristeció su opinión sobre las fiestas y hábitos paganos de la Navidad, y la gentil explicación que nos ofreció en su día no nos pareció suficientemente convincente. Tal vez nos falte madurez o experiencia. Y nos chocaron y nos chocan las formas en que realizan él y su equipo la guerra espiritual y los decretos y actos proféticos, materia en la que nosotros somos aún muy legos, aunque entendemos que ciertamente el Señor usa a sus portavoces, eso sí, preparados y autorizados para tales menesteres. Sabemos y hemos notado que el Señor toma nuestros espíritus para la guerra espiritual, pero nunca hemos participado de forma consciente en ella. Sabemos que el Señor ha tomado nuestros espíritus, como les digo. Lo sabemos porque a veces uno se levanta por la mañana tremendamente cansado y sabe que es por eso, porque el Señor de alguna forma ha usado el espíritu de uno para batallar espiritualmente. Nosotros no somos de esas personas que están todo el día decretando y no creemos en eso. Sí creemos que hay personas autorizadas por Dios, maduras, que realmente saben acudir al tribunal divino y que saben dictar edictos divinos y decretos proféticos que realmente tienen efecto. Asimismo, el recurso al tribunal divino como la manera más sencilla, fácil y cómoda de combatir nos resultó fácil de asimilar, pues ya lo conocíamos hace muchos años por Rebecca Brown, y tras hacerlo acudimos a una cita ante tal tribunal que resolvió nuestra demanda, pero con un costo importante que Satanás demandó y el Señor concedió en justicia antes de soltar cierto asunto en nuestra vida ministerio que él estaba reteniendo porque tenía cierta base legal para hacerlo. Esa experiencia pues nos preparó para recibir eso, porque yo en una ocasión, hace muchos años, tuve que recurrir a ese tribunal y realmente fui escuchado, y lo sé muy bien por los acontecimientos que se precipitaron después. También porque tras cruzar el Jordán entendimos que lo mejor es dejar que Dios sea soberano y haga como quiera, aceptando lo que Él trae a nuestras vidas y estando en armonía con lo que Él hace en lugar de orar contra las circunstancias que no le gustan a nuestra carne. En eso estriba el contentamiento, corona de la piedad. Esa es la cumbre de la espiritualidad, el contentamiento, contentos con los que tenéis ahora, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia, decía Pedro, pero siempre contento, porque sabemos que es la porción que ha escogido el Señor para nosotros. Y Él no se equivoca, Él no se confunde. ¿De acuerdo? De hecho, permítanme que les muestre una frase que puso ayer una de las personas aquí en mi canal, que es esta que están viendo aquí en pantalla, que dice, mi canal de Telegram, dice, la preocupación es creer que Dios no lo hará bien, y la amargura es creer que Dios no lo hizo mal. Pues esto, señoras, son ni más ni menos que las dos raíces que nosotros estudiábamos en el libro de Finisterre, porque la preocupación es incredulidad. Entonces, el que descansa y se queda quieto y confía en Dios tiene paz. Y por otro lado, la amargura, pues es la queja. Y es aquel que se queja es que cree que Dios está siendo injusto con él y que no lo ha hecho bien. Así que siempre llegamos a estas dos cosas, la incredulidad y la murmuración o la queja, y siempre los antídotos son la quietud y la gratitud. Y los resultados, pues son la paz y el gozo. Bien, continuemos. Por supuesto, hay cosas que no compartimos, al menos no de momento, pero no nos atrevemos a juzgar
a quienes van mucho más avanzado en el camino de nosotros, en este caso Stephen Jones. También hemos tenido que bregar con las críticas de personas que nos malinterpretaban y acusaban de tener por cabeza a Stephen Jones o de estar a su servicio y no al del Señor. Personas que por indoctos e inconstantes o por simple ceguera o idolatría de corazón, idolatrando sus doctrinas erróneas, torcían o resistían una o ambas cosas, que no entendían lo que no entendían, o que su inmadurez o falta de rendición total al Señor les impedían recibir. También por no tomarse la molestia de conocer al autor en profundidad y juzgar temerariamente el todo a través de unas pocas brignas, personas estas que aún siguen vagando en el desierto pentecostal, incapaces de recibir la mayor luz de tabernáculos. Y nos topamos, esto añado ahora, con personas que tenían supuestamente grupos en casa y que decían que estaban en tabernáculos o recibiendo la luz de tabernáculos, o por lo menos a los precursores de tabernáculos, y habían salido del sistema o incluso nunca habían estado en ese sistema denominacional, pero que estaban incurriendo en los mismos errores que han incurrido por las iglesias y las denominaciones, pues que se han desviado y han construido sus propios reinos y tienen sus propios ídolos y son inamovibles y se niegan a entrar y a recibir la nueva cosa, la nueva revelación de tabernáculos que el Señor está trayendo. La nueva luz los ciega por el momento, tanto que les da temor. Podemos resumir diciendo, pero recuerden, el que no suelta lo viejo no puede ir a por lo nuevo. Podemos resumir diciendo que unas pocas espinas, entre comillas, que no entendimos y o compartimos, y otros pormenores no nos han podido disuadir de aprovecharnos de tantísima bendición y ensancharnos en nuestros espíritus. El Señor nos dice: ensancha el sitio de tu tienda. El que no está dispuesto a ensanchar el sitio de tu tienda para abarcar algo que sea más grande que él mismo o que lo que ya ha recibido, pues no va a avanzar, se va a atascar y se va a podrir. Mientras avanzábamos y avanzábamos, íbamos corroborando algunas cosas que el Señor ya nos había mostrado en nuestra escuela personal, como salir del sistema denominacional, el engaño del sionismo, el mal reclamo y empleo del diezmo, la entrada al reposo de Dios tabernáculos, el último gran avivamiento, etcétera, etcétera. También topábamos con cosas nuevas que tuvimos que ir asimilando a medida que el Señor nos mostraba algunos ídolos en nuestro corazón que tenían que ser derribados, como las falsas y erradas doctrinas que aprendimos en el sistema de la Iglesia babilónico. Entre estas, las erróneas doctrinas tradicionales sobre el rapto. Estudiaremos eso, no se preocupen. El divorcio y el nuevo matrimonio. La mayoría de los cristianos consideran que divorciarse y volverse a casar es un pecado, y la Biblia está muy claro que no es así. La postura de Stephen Jones con respecto a esto pudimos recibirla con gran facilidad basados en que Dios lo hizo con nosotros en nuestra propia experiencia. De hecho, yo soy divorciado y vuelto a casar, y fue precisamente porque tuve que seguir al Señor. Y el Señor dice: el que haya dejado tierras, hijos, hijas, esposa, etcétera, pues a mí me tocó eso, soy uno de los que le tocó, como probablemente también a Pablo le tocara, porque algunos eruditos dicen que no se podía ser maestro, no se podría ser un rabino, como Pablo, si no se estaba casado. Seguramente que a él también su esposa no lo quiso seguir en el camino que había emprendido, y pues tuvo que vivir se tuvo que hacer eunuco por causa del Evangelio. Y bueno, a fin de cuentas tenemos un Dios divorciado. Recuerden que el Señor se volvió a casar, se divorció de Israel y de Judá, y luego se ha vuelto a casar con Israel, como estaba profetizado. El infierno eterno,
la salvación solo para unos pocos, bueno, el infierno eterno. Nos dicen que el infierno es eterno cuando la Biblia usa unas palabras muy claras, que quiere decir cuando se traduce eterno o por siempre, o para siempre, es simplemente durante una época, durante una edad. Es decir, el infierno va a ser algo purificador que va a estar operando durante una época que va a tener su fin, porque el Señor no es un torturador que disfruta torturando a la gente sin fin. Y porque la ley del jubileo mismo nos lo anuncia. La salvación solo para unos pocos. La Biblia dice muy claro, si por uno entró el pecado en el mundo, ¿cuánto más por uno reinarán en vida? ¿O todos vivieron? Si es que lo dice tan claro, pero como nosotros nos hemos cegado y nos han enseñado así, nos negamos a decir que Cristo revertió todo lo que Satanás hizo. Y de hecho, pues imagínense, si esto acaba con Satanás llevándose el 90%, como cree la mayoría, al infierno y son unos poquitos, nos vamos a salvar, pues ¿quién ha ganado la batalla? ¿Satanás o el Señor Jesucristo? Contéstenselo a ustedes mismos. La visión futurista del Apocalipsis es otro de los errores que siempre nos has enseñado, que cosas que tienen que venir y pasar y no sé qué, cuando ya han pasado, lo del anticristo, lo de la bestia que es herida y vuelve a la vida, todo eso, bueno, lo estábamos estudiando estos días, ¿verdad? El estado actual llamado Israel, que en realidad no se puede llamar Israel, porque fue Judá, ¿no? Los judíos no son Israel. Y de hecho, pues están usurpando el nombre de la primogenitura que corresponde a Israel. El sionismo como cumplimiento de las profecías de Israel y no de Esaú, porque el sionismo en realidad no son el cumplimiento de las profecías de Israel, sino de Esaú. Ustedes saben que el Señor le prometió, Jacob le profetizó a Esaú que cuando él fuera mayor se iba a quitar el yugo y que iba a tener él la preeminencia, y de hecho Dios se lo tenía que devolver porque Jacob lo tuvo de mala manera y tenía que devolvérselo a Esaú en algún momento para que él se mostrara indigno. ¿Y dónde está Esaú? Pues hay un montón de profecías que hablan de On y de Esaú que se tenían que cumplir, pero Esaú no existe en ningún sitio. ¿Por qué no existe? Entonces no se van a cumplir las profecías. Sí que se van a cumplir, lo que pasa es que Esaú fue absorbido por la judería, no sé si en el año 100 o 200 antes de Cristo, como la propia enciclopedia judía lo dice, y dicen que Esaú no es otro día, no es otra cosa sino Judá, los judíos, o sea, están metidos ahí. Entonces, ¿cómo Dios iba a cumplir las profecías de Esaú? Pues a través del sionismo de los judíos. Y cosas nunca oídas como el gran jubileo de la creación, a los 49.000 años, los ciclos de tiempo maldito, tiempo bendito y tiempo juzgado, esto lo entenderán cuando lean el libro Ciclos del Tiempo, la semana 70 de Daniel que todos están esperando y un reloj que se para y que luego vuelve a andar, una construcción que se hizo ahí que a todos nos ha extrañado muchísimo, no digan que no, porque a mí había cosas como que a uno no le encajaban, pero las adoptaba porque se lo decían, ¿no? Pues sin embargo, eso ya se ha cumplido, esa semana 70 se ha cumplido y cuando ustedes lean y estén al día con esta revelación de tabernáculos, pues lo podrán comprobar. El universalismo o salvación final de todos, como hemos dicho antes, Jesucristo murió para salvar a todos, no va a perder a ni uno. Eso sí, como dice aquí ahora, no va a renunciar a la justicia. Eso no eliminará el castigo transformante, pero el castigo, la disciplina del Señor en el lago de fuego va a ser transformante. La resurrección del domingo, en domingo y no en 3 días literales, como nos habían hecho creer, él demuestra muy bien, hay un estudio, tienen en el libro Tabernáculos hablando del sábado o domingo, la resurrección, mírenlo. Todas estas cosas, si ustedes siguen estudiando, le van a chocar muchísimo, pero que sepan que yo ya he pasado por aquí y otros que nos han precedido han pasado por aquí, pero gracias a Dios no han resistido la nueva luz y poco a poco todo cayó en su sitio y todas las piezas encajaron y ahora ven que tienen una nueva Biblia, tienen una Biblia mucho más clara, mucho de más sentido común, mucho más lógica. ¿Por qué? Porque hay una luz mayor. La luz de la Shekinah, que es la luz del lugar santísimo de tabernáculos, es mayor que la luz de la menorá que tenemos en el lugar santo de Pentecostés, así como la luz del lugar santo de Pentecostés es mayor que la luz
del día que tenemos en el atrio de la Pascua, en el atrio externo. Bueno, la restauración de todas las cosas, como les he dicho, que nos fue muy fácil recibir debido a nuestra propia revelación en Finisterre al borde del Jordán. La diferencia entre la ley y los pactos, no es lo mismo la ley y los pactos, confundir la ley con el antiguo y el nuevo pacto, el verdadero significado de lo que es estar bajo la ley. Estar bajo la ley es que la ley no me acusa, no es que sea quitada la ley. Un delincuente no está bajo la ley cuando ha cumplido la condena y ha salido. Pero eso no quiere decir que la ley ha sido eliminada, sino que ya no está bajo la ley no lo acusa. Ni una tilde, ni una coma de la ley pasarán, dijo el Señor. Las interpretaciones literal, espiritual y profética de la ley, que vienen pues con Pascua, Pentecostés y con tabernáculos. La maravillosa interpretación de la ley en el comentario de Deuteronomio que hace Stephen Jones, la diferencia entre los pactos del Sinaí y de Moab, la coincidencia del nuevo pacto con el segundo pacto que se hizo en Moab. En realidad, el nuevo pacto es un pacto antiguo que se promulgó en Moab por Moisés. Y de hecho, que hace alusión a la fe que ya tuvo Abraham antes de que fuera dada la ley. La coincidencia del nuevo pacto con el segundo pacto en Moab, como les he dicho, los matrimonios tipo Agar y tipo Sara, porque Abraham tuvo dos esposas y hay dos matrimonios que son bíblicamente legales, el matrimonio tipo Agar y el matrimonio tipo Sara, pero todos somos llamados a la madurez de un matrimonio tipo Sara, donde ni la mujer ni el marido tienen la preeminencia, sino que ambos forman una unidad. La esposa fue sacada Eva fue sacada de Adán, digamos que hay Dios que es masculino y femenino al mismo tiempo, dividió eso en dos partes, una masculina y una femenina, y cuando nos integramos en Cristo y cuando alcanzamos la madurez, lo que hacemos es que tanto Adán como Sara se vuelven a unir para formar una unidad. Ese es el matrimonio. Y el matrimonio entonces tiene la parte femenina y representa perfectamente al Señor. La futura y definitiva destrucción de Jerusalén a tenor de las profecías de Jeremías. Todo el mundo está diciendo el tercer templo, que no sé si será construir, pero si se construye no va a permanecer, porque la profecía de Jeremías, ya sabe, cuando va con los ancianos al valle de la Gehenna y el Señor le dice, llévalos allí, rompe la vasija, y dice, así como esta vasija se rompe, que no se puede recomponer, así va a ocurrir con Jerusalén. Jerusalén es destruida por lo menos 2 veces y ha sido reconstruida, lo cual quiere decir que tiene que ser otra vez destruida completamente para no ser reconstruida. Así que tengan cuidado con eso también, que es difícil de recibir, yo lo sé. El significado de lo que es Misterio Babilonia, que habla en la Biblia. ¿Qué es Misterio Babilonia? Pues es la última parte de Babilonia, que es representada por la bestia de la tierra y sobre todo por la bestia del mar, que son los 200 últimos años del cautiverio que hemos tenido a la Reserva Federal, al dólar, al sistema de la deuda, de los bancos centrales, del dinero fiduciario. Eso es Misterio Babilonia, es un cautiverio, como se dice, oculto, misterioso, disfrazado, secreto. Que no estemos por comenzar con los sellos, trompetas y copas del Apocalipsis, como todos esperan, sino que estamos asistiendo a la caída de Misterio Babilonia, y ustedes lo están viendo todos los días en la prensa desde hace mucho tiempo. Desde que Putin, acuérdense, se puso allí, les dio el alto en Siria a los globalistas, hasta entonces el globalismo lo que ha hecho es ir de mal a peor. Ellos están pisando al acelerador porque creen que se van a salir con la suya, pero están para caer, y lo vamos a ver casi seguramente de aquí al 2024, el derrumbamiento completo. Ahí tienen ustedes a los reyes del Oriente que esta vez toman la forma de Rusia y de China, derribando el globalismo. ¿Lo ven claro como yo lo veo? Ojalá que así fuera, porque eso les va a ahorrar mucho trabajo. Por el camino se presentaron cosas que todavía el Señor no nos había confirmado. Algunas le preguntamos al autor y no nos las contestó.
Suponemos que por exceso de trabajo, o por querer probarnos, o por querer enseñarnos a no buscar respuestas fáciles antes del tiempo del Señor, o porque ha de ser el Señor quien nos las desvele en su tiempo. Sí, a cambio nos contestó deferentemente y gentilmente a otras que le hemos hecho y que le seguimos haciendo porque tenemos comunicación con Él. El conocimiento anticipado que muchos queremos tener, el conocimiento fácil, a veces nos puede hacer mucho daño. Y yo he entendido que Stephen Jones pues entiende, perdón por la redundancia, que si yo no lo he podido, el Señor no me lo ha revelado todavía, es porque no es mi tiempo para saber ciertas cosas. Y así tenemos que ser nosotros sabios para con otras personas, dejando que el Señor en su tiempo les muestre lo que les tiene que mostrar. Pero debido a que nos hemos identificado mucho con Stephen Jones en cosas personales, experiencias y enseñanzas que compartimos con él y que el Señor nos enseñó tanto a él como a nosotros, hemos podido proseguir hasta el final. Yo leía muchas cosas en sus libros que me habían pasado a mí, cosas que el Señor me había revelado a mí, y entonces eso me decía, Señor, tanta cosa buena no puede estar desacertada, tengo que seguir avanzando, y al final todas las piezas han encajado. No quiere decir que yo estoy al 100% a lo mejor de acuerdo con él, hay cosas que todavía a lo mejor no entiendo o tal, pero tengo una seguridad absoluta de que estamos pisando el camino correcto del Señor. Cosas tan sencillas como el gusto por la infusión de roibos, o cosas tan profundas como las mutuas experiencias que tuvimos de rendición al Señor, cada uno en su tiempo, en las cuales el Señor nos habló a ambos con casi idénticas palabras. Yo cuando leí eso en su biografía, era la misma expresión que dice cuando me rendí al Señor: Señor, me rindo, Señor, dimito, por favor. Me recordó las palabras del hijo pródigo, ¿no? Señor, trátame como a una persona, dame un trabajito, aunque sea de portero en un edificio, que yo luego pueda ir al culto y leer y esas cosas, y ya está. Pero renuncio al ministerio, renuncio a lo otro, Señor. Bueno, si eso son pamplinas mías, Señor, ahí está, dimito. Y yo pensando, ¿no?, que Señor me iba a decir, ¿cómo vas a dimitir? A dimitir, hombre, tienes que intentarlo más fuerte, tienes que intentarlo de nuevo, tienes que dar otra vuelta a la rotonda del desierto, con otro nuevo invento, otra nueva doctrina, otra nueva, como están haciendo muchos que en lugar de cruzar el Jordán se están yendo al mesianismo, y esos que se han ido hace tiempo al mesianismo ya están incursionando incluso en el judaísmo. Mírense qué peligroso es no obedecer al Señor cuando nos llega el tiempo de cruzar. Podemos caer en la apostasía más cruel. Por favor, el Señor lo que me dijo no es eso. Me dijo, apártate, ya me dijo así, ya era hora, apártate, échate a un lado y ahora déjame hacer a mí. Y desde aquel día, entonces, por esa revelación y por esa palabra del Señor, yo pude hacerlo y empezaron a ocurrir las cosas. Vino la sepultura, vino la vida de resurrección y vino todo lo que ha venido después. Estas fueron las palabras que escuchamos nosotros, cuando al rendirnos y desistir presentándole al Señor, presentándole a Dios la dimisión, pensábamos que Él nos iba a pasar la mano por la espalda y a decirnos que no lo hiciéramos y que siguiéramos esforzándonos una vez más. Ya era hora, hazte a un lado y déjame hacer a mí, como les he contado. Eso marcó el final de nuestra naturaleza jacobina, de la obra de destrucción que es hasta el final de Pentecostés, y tras ello vinieron las experiencias de sepultura y resurrección que dieron paso a la obra de construcción en Cristo. Tabernáculos es la obra de construcción de Cristo ya formado en nosotros hasta que alcanzamos después la estatura del varón perfecto. Hasta Pentecostés es la noche, con tabernáculos viene la alborada del nuevo día, la luz del justo es como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día es perfecto, pero la aurora no comienza en la Pascua, comienza al final de Pentecostés, al cruzar del otro lado el Jordán, tener la vida de resurrección, ahí comienza la aurora y después tenemos que crecer hasta que el sol llega a la altura máxima en el mediodía, a la revelación más meridiana, más nítida, que es la revelación del varón perfecto a la medida de la estatura del varón perfecto. Bien,
Esa es la obra de construcción en Cristo, tabernáculos, es decir, el cruce del Jordán y la entrada a la tierra prometida a su reposo. Definitivamente los relatos autobiográficos de Stephen, con los que pudimos identificarnos en muchas cosas, y las muchas enseñanzas compartidas en la misma escuela del Espíritu, nos confirmaron mucho en el Señor y nos alentaron a proseguir esa senda. Al principio sentíamos que Stephen nos resistía un poquito, tal vez descontento, desconfiado, o eso pensaba yo, ¿no?, de que un extraño ignorante del inglés fuera su replicante machacón, su eco en la web, y temeroso quizá de que se desprestigiara o mal usara su reputación o su obra. Más adelante empezamos a sentir que el Señor le estaba haciendo entender que esto venía de él, porque ¿quién se tomaría el esfuerzo de tanto trabajo no remunerado solo por molestar, sino fuera por encargo de Dios? También pensábamos que él probablemente fuera entendiendo que el nivel espiritual, nuestro grado de comprensión y discernimiento espiritual, podía ser el adecuado para tal menester y que tal vez realmente hubiéramos sido comisionados por Dios, cosa que nosotros hemos tenido por cierta. En lo personal, el Señor ha establecido de manera no formal, eso hay que recalcarlo, no tenemos ninguna asociación formal con el ministerio de Stephen Jones, una conjunción o coyuntura superior de nosotros con Stephen dentro del cuerpo, de momento solo de forma unívoca, un canal establecido por Dios para nosotros, al que debemos prestar mucha atención sin que ocupe el lugar que únicamente le corresponde a Cristo como cabeza. Algo así como lo que hizo con otros destacados maestros bíblicos que nos instruyeron en largas etapas anteriores, como Wasman Nee, Witness Lee o los precursores después de Tabernáculos, Warnos y otros. Pero especialmente yo les podría decir que mis mentores en etapas largas, sobre todo fueron Wasman Nee, Witness Lee y ahora Stephen Jones. Y bueno, el Señor a mí me ha revelado que nosotros tenemos, ya en esta etapa de la Moreno, no tenemos que estar sometidos formalmente en ningún ministerio a ninguna persona, pero sí debemos buscar un referente, una coyuntura superior o unas coyunturas superiores, pero sobre todo una preferencial, que es la que el Señor haya elegido para nosotros, y que a su vez va a haber unas coyunturas inferiores que van a ser las personas que el Señor va a ir conectando con nosotros para que ellos a su vez nos sigan a nosotros. Fundamentalmente, pero luego, por supuesto, hay otras personas de las que libremente el Señor nos va a llevar a gustar algunas ocasiones ciertas cosas, ¿no? Al mismo tiempo, el Señor nos ha traído algunas coyunturas inferiores, como les decía, personas con las que en los últimos 7 años el Señor nos ha puesto en relación para orientarles en algún grado. Podemos opinar con el conocimiento de causa que nos da el haber leído toda su obra, que el hermano Stephen Jones tiene la fe sencilla de un niño, la sabiduría de la madurez y es manso y humilde, no es contencioso ni está tratando de captar adeptos para su propio reino, más bien a veces uno se siente como rechazado o como que él pone distancia cuando cree que uno se está arrimando o quiere apoyarse demasiado en él. Apreciamos en él un peculiar manto del Señor a nivel mundial. Esta es mi visión subjetiva, nuestra visión subjetiva de mi esposa y mía, para el kairos que nos está tocando vivir para este fin de siglo. En fin, un referente a tener muy en cuenta. Este periplo de 3 años y medio nos ha trasladado a una nueva dimensión espiritual. Ustedes no saben cómo y lo contentos que estamos de que el Señor nos haya traído esta nueva dimensión. Nuestros espíritus se han ensanchado y el pozo dejado por esta extensa tarea ha sido abundante. Algunas cosas, en base a la repetición, ya se han hecho carne en nuestros corazones. Hace como 1 año el Señor nos hizo entender que al acabar esta tarea sería el momento de retomar todo desde atrás para releer, corregir, profundizar y acrecentar la enseñanza recibida. Y eso nos disponemos a realizar en la próxima etapa, si Él lo permite. Queremos releer los principales libros que el Señor nos ha traído en los últimos años, principalmente los de Stephen Jones. Al hacerlo depuraremos las traducciones y haremos correcciones gramaticales y reeditaremos los PDFs
y sus respectivos enlaces. Queremos decirle que esto ha sido como profético, como les decía antes, y se ha cumplido ya en gran manera, porque ya estamos haciendo esa etapa de retomar lo anterior, incluso ya hemos pasado también a incluso poner en audio los libros de Stephen Jones, como estamos haciendo. Intuimos que estamos cerrando un ciclo y a punto de entrar en la nueva etapa. Tal vez en este mismo año, simultaneando el proceso de relectura, junto con un tiempo para escribir lo que el Señor nos dé a nosotros, o tal vez la etapa de repaso, allá para el año 2020, cuando cumplamos los 30 años de vida en Cristo, la edad de comienzo del sacerdocio. De aquí al 2020 pensamos que tal vez el Señor pronto nos permita iniciar nuestro próximo blog o web ministerial, del que ya tenemos el nombre, en el que solo aparezcan cosas nuestras. Y esto ha ocurrido un poquito más tarde, bueno, aquí lo decíamos que para el 2020, se ha ocurrido en este año 2022, como saben ustedes, hace aproximadamente, yo creo que serán 2 meses o 3 meses. Puede que sea el tiempo de entrar al matrimonio tipo Sara, también coincidiendo con nuestro 7º aniversario, de dedicación plena al ministerio de ambos cónyuges, lo cual hoy también se ha cumplido. Nosotros ya estamos los dos fuera de trabajos de tipo secular, sin tener que realizar trabajo secular ninguno. Probablemente de poder disponer de nuestro propio apartamento, como les dije antes, ahora sí no compartido, que el Señor nos ha regalado. Esto fue precisamente en plena pandemia, para que sepan, hicimos la mudanza de una forma providencial por el Señor en plena pandemia, cuando no se podía hacer. También sería muy bueno entroncar con alguna de esas comunidades cristianas de las que Jones, el hermano Jones, tiene en la mira, o ser guiados por el Señor a la comunión periódica con algunos creyentes después de casi 7 años de aislamiento, que ahora ya son bastantes más, salvo por los contactos en línea, fuera de toda organización. Tenemos hambre de comunión. En fin, creemos que una nueva etapa se abre delante de nosotros. De hecho, el Señor ha empezado muy poco a mostrarnos ahora que quizás es el tiempo de que empiecen a formarse, no muy tarde, algunos grupos. Especialmente hay 2 lugares que el Señor nos ha mostrado, que esperamos que se forme algún grupo con los que podamos tener cierta comunión y con los que podamos empezar a llevar esta revelación del paso del cruce del Jordán y de tabernáculos. Agradecemos y bendecimos al Padre por habernos guiado a conocer God Kingdom Ministries y al hermano Stephen Jones y su esposa Darla, y por habernos dado la gracia para hacer este trabajo. A Él sea toda la gloria. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por sus oraciones. Gracia y paz del Señor para todos. Pásenlo bien. Y bueno, esto es lo que tenía para hoy. Como les digo, creo que era una vacuna, ya que está eso tan de moda ahora, ¿verdad? Pero esta es una vacuna que, a diferencia de otras, es buena y que nos ayuda y nos previene para que podamos recibir esa luz nueva de tabernáculos, de la Shekinah, para que podamos estar dispuestos a esa transición de tabernáculos, a recibir esa nueva revelación, la nueva cosa que el Señor está haciendo hoy, y que estemos dispuestos a ser odres nuevos donde pueda ser vertido el vino nuevo. Que Dios les bendiga mucho, y ya el próximo día continuaremos con el capítulo 5 del libro de Apocalipsis que estábamos estudiando, del 5.º libro de Apocalipsis. Hasta entonces, que Dios les cuide y les bendiga mucho.